Bueno, bienvenidos todos. Estamos en la conferencia Sabemos Negociar. Voy a leer la semblanza de nuestro exponente, el doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Southwestern en Texas, Estados Unidos. Es maestro en Dirección Internacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y maestro en Gestión de Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá, España. Es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En 2016, Editorial Planeta publicó su libro Drogas, Caminos hacia la Legalización, obra que obtuvo el premio Marcos Kaplan 2015 a la mejor tesis doctoral en Derecho y Ciencias Sociales de la UNAM. Ha publicado artículos y ensayos en diarios como El Financiero, El Economista, Reforma y Milenio, y en revistas como Nexos, Letras Libres, Arcana y Mouvement des Idées et de Lutte. Actualmente dirige Kivernus AC, programa de Grupo Salinas, que detecta e impulsa liderazgos juveniles en las 32 entidades del país. Doctor, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Gracias al Juan por la invitación y gracias a todas y a todos ustedes por estar en esta conferencia. Hoy vamos a hablar de negociación, una actividad y una habilidad con la que debemos vivir toda nuestra vida. Voy a tratar de compartir con ustedes algunos tips, algunas herramientas de cómo ser buenos negociadores. Advirtiendo que estos tips y estas herramientas son tan útiles para negociar temas tan complejos como un tratado de libre comercio, como un proceso de paz en momentos de guerra, como para negociar una salida a una fiesta de unos amigos, en fin, a veces no nos damos cuenta, pero todos los días estamos negociando cosas, negociando en situaciones en donde queremos que algo suceda y necesitamos generar la voluntad de otras personas para poder, como se dice comúnmente, salirnos con la nuestra, ¿no? Entonces, voy a utilizo en estas presentaciones básicamente dos referencias bibliográficas que se las comento por si tienen mayor interés en conocer estas técnicas de negociación, pues puedan consultarlas. El libro de Deepak Malhotra, que es Negociando lo Imposible, y el famosísimo que se usa mucho en la escuela de Harvard, de Fisher y de Uri, que es Getting to Yes. Bueno, les propongo, y este ejercicio creo que les puede ser muy útil, que piensen rápidamente cuál ha sido la negociación más difícil que han enfrentado, o la más significativa, o la más memorable, que recuerden ahorita alguna negociación que hayan tenido recientemente. Y que en una hoja de papel más o menos dibujen una matriz, una tabla como la que está aquí en pantalla, en donde en la columna de la izquierda pongan ese conflicto o negociación que enfrentaron, y luego abran tres columnas, que es básicamente de los tres temas de los que vamos a platicar hoy: el marco de la negociación, el proceso de la negociación y la construcción de empatía con la contraparte, es decir, con quien estamos negociando. Y lo que les voy a pedir es que conforme vaya yo desarrollando esta plática, ustedes vayan pensando qué les faltó, qué pudieron haber hecho mejor, tanto en el establecimiento del marco de la negociación, del proceso o de la construcción de empatía con quien estaba negociando. Y al final, creo que va a ser un ejercicio muy útil que les va a permitir entender muy bien estos tres conceptos: marco, proceso y empatía. ¿Qué es el marco de la negociación? A ver, esto es muy importante. Quien establece el marco y lo controla lleva ventaja en una negociación. ¿Qué significa establecer el marco de negociación? Es tener muy claro qué quiero, por qué lo quiero y cómo lo quiero. Pero también es muy importante hacer un ejercicio de ponernos en el zapato de la otra parte. ¿Qué ven los otros? ¿Qué ve la contraparte con quien estoy negociando? Si hacemos este ejercicio de establecer este marco de negociación y lo tenemos claro al inicio, vamos a ser más eficaces. Como dice aquí del lado derecho, lo importante es identificar intereses, no fijar posiciones. Cuando uno llega a una negociación y arranca fijando posiciones como yo jamás voy a permitir que suceda esto, bueno, pues entonces ya no hay negociación posible. Lo que hay que definir es
cuáles son los intereses, qué es lo que quiero, por qué y cómo lo quiero. Y definir criterios objetivos y verificables, es decir, lo que estemos negociando tiene que ser objetivo, tiene que estar claro y tiene que ser cuantificable o verificable. Quiero poder comprar esta casa en hasta X número de miles, de cientos de miles o de millones de pesos. Ese es mi objetivo, es verificable, es el dinero que tengo y hay que tenerlo muy claro. Segundo, el proceso. Una negociación empieza siempre por propuestas, después viene la etapa del debate de esas propuestas y al final la decisión. Nuevamente, quien controla el proceso lleva ventaja. ¿A qué me refiero con controlar el proceso? Con tener claro cuándo es para nosotros conveniente que suceda la etapa de propuestas, de debate y cuándo tenemos que llegar a una decisión. Hay ocasiones en donde nos conviene que una negociación se alargue y hay ocasiones en donde nos conviene que termine pronto. Esa definición de nosotros como negociadores de cuál es el proceso que a mí me conviene es muy importante. Como dice ahí, el diseño y la estrategia del proceso y de su implementación es fundamental para una buena negociación. Una vez que definamos cuál es el proceso, el tiempo que nos conviene, hay que mantener el momentum de la negociación para llegar a ese momento en donde queremos decidir. Hay que tratar de llevar a la contraparte de manera sincrónica, es decir, generar sincronía con la contraparte para llevar este proceso en los tiempos que queremos. En esta parte es válido hacer concesiones en el estilo y en la estructura del proceso, mas no en el fondo. ¿A qué me refiero? Si la contraparte prefiere que las reuniones no sean presenciales, sino que nos reunamos por Zoom, o que en las reuniones esté presente un amigo, una amiga o la esposa con quien estamos negociando, se vale hacer concesiones en el estilo y en la estructura del proceso, pero no en el fondo, es decir, digamos, cuánto tiempo queremos tomarnos en la negociación. Siempre hay que entender que en este proceso hay audiencias propias y audiencias ajenas. Cuando estamos negociando hay gente que nos está observando, hay personas que están atentos a la negociación y a veces hay que estar muy pendientes para hablarles también a esas audiencias respecto a lo que estamos queriendo lograr. Y el sexto, muy importante, hay que cumplir todo lo acordado en el proceso para ganar credibilidad. Es decir, si quedé yo en que mañana a las 10 de la mañana te llamo para darte esta información, hay que llamar a las 10 de la mañana al día siguiente. Si quedamos en que te voy a dar esta información para que entiendas cuál es mi postura, hay que dar esa información. O sea, no se puede acordar algo y no cumplirlo porque vamos perdiendo credibilidad. Y el tercer elemento, y es al que le voy a dedicar más tiempo, porque creo que en nuestro país nos hace falta mucho trabajar este concepto de la empatía, es también fundamental en una negociación. Es decir, quien construye empatía con la contraparte lleva ventaja. En una negociación estás tú, estoy yo, y de lo que se trata de las negociaciones es de encontrar el nosotros. O sea, en dónde nos podemos encontrar para los dos salir ganando de la negociación. Como dijo Alain Touraine, aquí está la frase del lado derecho, los peores peligros que amenazan a una sociedad son aquellos que pretenden la homogeneidad, la unanimidad o, como se dice actualmente, la purificación, sea religiosa, étnica o nacional. La intolerancia no es sino el lugar de los titubeos, de los enceguecimientos, de los miedos. ¿Sí? Es decir, la construcción no hay que tenerle miedo a construir empatía, a construir ese nosotros. Y debemos siempre de abandonar cualquier pretensión que quiera imponer nuestra verdad sobre la verdad de los otros, ¿no? Otra frase que me parece interesante, este es de Isidro Cisneros: la tolerancia representa un ejercicio de apertura mental que es fundamental para entender las razones de los demás y que tiene que ver con una virtud cívica de carácter democrático. La democracia es un régimen fundado en reglas del juego que requieren de valores y es la tolerancia un valor que permite la cooperación entre los ciudadanos. Una tercera frase.
Ser tolerante es convivir con lo que uno desaprueba y con quienes le desaprueban a uno. Fanático es quien no soporta vivir con los que piensan de modo distinto por miedo a descubrir que él tampoco está tan seguro como parece de lo que dice creer. En democracia se respeta el derecho a la libertad religiosa, pero no se admite que nadie convierta su credo en deber para ningún otro. Si se fijan, todas estas frases tienen que ver con entender que la tolerancia es la mejor manera de conducirnos en un sistema democrático. Y esta frase a mí me ha gustado mucho desde siempre. Es de Séneca, es decir, está en las cartas que Séneca le escribió a Lucilio hace más de 2000 años, y en donde me parece que dibujó muy bien el perfil de la persona inteligentemente tolerante. Es decir, la persona que es suficientemente convencida de sus ideas como para interesarse sin excesos hostiles por las convicciones de sus contrarios, de las que siempre puede aprenderse algo. Decía Séneca, acostumbro a pasar al campamento enemigo, no como tránsfuga, sino como explorador. Es decir, en una negociación, tener la humildad, la inteligencia, la tolerancia, de ponernos en los zapatos del otro para entender cuáles son sus posiciones, para poder encontrar ese punto medio, ese nosotros. Eso es lo que hace la diferencia entre un buen negociador y alguien que cree que negociador es imponer su posición o su verdad encima del otro. La tolerancia, fíjense, esto es muy importante, es más necesaria cuando la contraparte menos la merece. Cuando estamos en una negociación y enfrente tenemos a una persona que se está comportando como patán o como patana, que está gritando, manoteando, que está mostrando intolerancia, es cuando más tolerantes debemos ser nosotros. Hay que evitar en las negociaciones amenazas y ultimátums. Quien se sienta a negociar y dice, si esto no me lo resuelves para mañana, se acabó la negociación y no nos volvemos a hablar. Es un pésimo negociador. Y cuando a ustedes les traten de poner amenazas y ultimátums, ignórenlos, porque así no se lleva una buena negociación. No basta preparar nuestros argumentos, hay que preparar a las audiencias para nuestros argumentos. Esto es muy importante. A veces creemos que la gente entiende lo que nosotros entendemos y tiene la información que nosotros tenemos. Y a veces hay que preparar a las audiencias para lo que vamos nosotros a argumentar. Por ejemplo, si yo quiero argumentar que en México se debe reconocer que somos 150 millones de personas y que somos un país transfronterizo, que la nación mexicana más allá de sus fronteras, pues tengo yo que explicarle a la gente que el INEGI dice que somos 126 millones en el país, pero resulta que hay más o menos otros 20 millones de mexicanos que viven fuera de nuestras fronteras y que tienen acta de nacimiento mexicano, pasaporte mexicano y que pueden ejercer sus derechos como mexicanos como cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que están viviendo fuera de nuestras fronteras. Entonces, ¿cuántos mexicanos somos en el planeta? La nación mexicana está compuesta por ¿cuántas personas? Pues por 150 millones y no por 126. Es decir, explicar todo esto, las cifras, preparar a las audiencias para que reciban mejor nuestros argumentos, es muy importante. Hay que identificar barreras psicológicas, estructurales y tácticas. Hay ocasiones en las que nuestra contraparte tiene una barrera estructural, ¿no? o táctica, y hay que identificarlo porque no lo vamos a mover de ahí. Cuando yo fui diputado en la Asamblea, por ejemplo, y estábamos debatiendo la despenalización del aborto, y se puso la discusión muy álgida con la Iglesia Católica, fue muy importante cuando el cardenal Norberto Rivera nos dijo, a ver, yo tengo una barrera estructural. Mientras de Roma no cambie la política de la Iglesia respecto a la interrupción del embarazo, yo no puedo modificar mi posición. Ahí fue cuando ya nos entendimos, ¿no? Está claro que en esta parte no nos vamos a poner de acuerdo porque existe esta barrera y no nos vamos entonces a seguir peleando. Hay que ver a la contraparte como un socio, no como enemigo. Las negociaciones no es un juego suma cero, no es uno gana todo y el otro pierde todo. Cuando alguien cree que así son las negociaciones, no le va a ir muy bien en la vida. Las mejores negociaciones es donde las dos partes o las partes negociando
salen como ganadores o salen ganando algo, si no el 100%, algo, y salen, insisto, y esto sucede cuando vemos a la contraparte como socio más que como enemigo. Y es parte de lo mismo. Hay que siempre buscar crear valor, aunque el conflicto esté al rojo vivo. Es decir, siempre en una negociación se pueden encontrar con creatividad fórmulas para generar inclusive mejores resultados de los que al principio nos estábamos imaginando. El último punto que también es fundamental, la historia casi nunca es la misma. Hay que evitar referirnos a la historia porque la historia de o las razones por las que está negociando nuestra contraparte puede no ser la misma. Por ejemplo, si yo estoy negociando la adquisición de un predio de origen ejidal y yo me refiero a que en los últimos 3 años en la región ha subido el precio o ha bajado el precio, etcétera, y ellos a lo mejor tienen una referencia de hace 50 años cuando su bisabuela les heredó la tierra y cuando lograron que Zapata en la revolución y que el general Lázaro Cárdenas les firmó las escrituras. Es decir, las referencias históricas son muy distintas y cuando empezamos a argumentar a partir de lo que nosotros creemos que es la historia de lo que queremos negociar, se pueden complicar las cosas. Todo esto que les acabo de decir significa separar a la persona del problema. Hay que siempre tratarnos de enfocar en el problema y no personalizar la negociación, porque muchas veces cuando personalizamos, la negociación se complica y puede naufragar porque simplemente ya la persona nos cayó mal, porque simplemente no supimos entender el problema y todo lo llevamos a la personalización. Y para ir ya prácticamente terminando, ¿por qué, decía Melchor Ocampo, por qué la reprobación en las doctrinas ha de cambiarse en odio a las personas? Es decir, ¿por qué si tenemos un punto de vista distinto, una perspectiva distinta, tendremos que odiarnos tú y yo? Y creo que esto viene muy a cuento hoy en día, en donde estamos viviendo contextos de mucha violencia institucional, violencia física en las calles, pero también de mucha violencia verbal. Y ustedes seguramente lo viven en las redes sociales. Hay un uso muy irresponsable del lenguaje y de las palabras, y hay mucho discurso de odio. Debemos todos, para construir una mejor sociedad, un mejor México, hacer un esfuerzo por debatir, y debatir fuerte, pero debatir con ideas y con argumentos, no con insultos y con descalificaciones y con odio. Se vale discrepar, somos un país diverso y plural, y no tenemos por qué odiarnos unos a otros. Insisto, quien construye empatía va siempre a tener ventaja. Y unas últimas breves ideas. Siempre consideren que se vale pedir ayuda y se vale que la contraparte pida ayuda. Hay que tener confianza, no sabemos de todo. Cuando estemos en una negociación complicada y sentamos que estamos llegando a un punto de estancamiento en la negociación, se vale pedir ayuda y se vale que la contraparte pida ayuda y eso genera confianza. Segundo, a veces es mejor negociar paquetes y no temas individuales. Cuando estamos negociando algo que incluye varios subíndices o varios puntos a negociar, lo mejor es empaquetarlo a ir negociando uno a uno los temas. Y tiene que ver con este siguiente tema. En temas difíciles es mejor dividirlos en 2 o más. Es decir, vamos primero a resolver este tema y después resolvemos el siguiente. Otro tip, otra herramienta que es muy útil es nada está acordado hasta que todo está acordado. Es decir, podemos ir negociando el punto A, después el punto B, el punto C, pero hasta que no lleguemos a un acuerdo al 100%, nada está acordado. O sea, no se vale que en el 1 nos lleve la contraparte a acordar 9 puntos y en el 10 nos diga, se instale en que no, y entonces nos diga, pero ya negociamos estos 9. No, así no son las buenas negociaciones.
Nada está acordado hasta que todo lo hayamos abordado y que todo lo hayamos acordado. Esto es muy importante. En una negociación hay que tratar de ser el más preparado en la negociación. Casi siempre el más preparado es el que tiene mejores argumentos y el que gana o el que logra las mejores negociaciones. Hay que buscar el consenso suficiente, no absoluto. Y tenía que ver con lo que comentábamos hace un momento. No hay que aplastar, no hay que ganar 100-0, ¿no? Hay que buscar el consenso suficiente para lograr lo que queremos. No necesariamente tiene que ser absoluto el consenso. Cuidado con demasiada transparencia. Los negociadores necesitan espacios de privacidad. Con mucha frecuencia ustedes se van a encontrar en procesos de negociación en donde hay una exigencia de que la negociación sea pública o sea transparente, esté a los ojos de algún tipo de público que quiere ver cómo se desarrolla la negociación. Esto es muy frecuente, por ejemplo, con las negociaciones sindicales. Tenemos este miedo a las negociaciones en lo oscurito, a las negociaciones en donde no supimos bien a bien qué fue lo que se acordó y por qué. Y si bien es importante la transparencia, cuidado con demasiada transparencia. Es decir, los negociadores necesitan espacios de privacidad en donde, sin tener el reflector y los ojos públicos, se puedan decir verdades, se pueda decir por qué estoy insistiendo tanto en este punto, cómo me ayudas tú a resolver este punto y yo te ayudo a resolver otro punto. Hay que mantenerse en la mesa, esto es muy importante. Nunca un buen negociador da un manotazo y se levanta de la mesa. Incluso hay que mantenerse en la mesa de negociación después del conflicto, porque es justamente en tiempos de paz cuando se tiende a descuidar la mesa. Es decir, si ya logramos establecer esto que llamo yo la mesa, es decir, un espacio de diálogo con una contraparte, ese espacio de empatía y de diálogo hay que mantenerlo, porque muchas veces las negociaciones no son definitivas. Las negociaciones continúan en distintas etapas, en distintos momentos, y puede ser hasta por varios años. Entonces, nunca se levanten de la mesa. Si ustedes traen una negociación permanente con sus papás o con alguien, y es una negociación complicada, y todos los fines de semana o cada mes están en esta constante negociación, hay que mantener esa mesa y hay que ir mejorando con empatía los términos de esa mesa de negociación para pues tratar siempre de generar valor y de salir avantes y victoriosos en estas negociaciones. Bueno, y para darle pie pues a este espacio de unos 15 minutos de preguntas o de respuestas, los invito a ahora o al rato que tengan un momento de reflexión, concluyan este ejercicio. En ese conflicto o negociación que yo les preguntaba al inicio de la plática, que ustedes recuerdan o que haya sido memorable o que haya sido traumático para ustedes, a partir de lo que platicamos sobre cómo definir el marco de la negociación, cómo definir y la importancia de definir el proceso de la negociación, los tiempos de la negociación, el momentum de la negociación y el tema de construcción de empatía con la otra parte para entender sus razones y buscar generar valor y encontrar el nosotros en esa negociación, pues yo los invitaría a que aquí en estas columnas pues escriban qué pudieron haber hecho mejor ustedes siendo autocríticos en ese conflicto o en esa negociación que ahora recuerdan o que les parece memorable o enigmática. ¿Qué pudieron haber hecho mejor en términos de definir el marco, de definir el proceso o de construir empatía? Y bueno, pues espero que estos tips pues les sirvan para el resto de su vida, porque como les decía, todos nos la pasamos en nuestra vida negociando desde grandes cosas como un puesto, un salario, una negociación con un sindicato, un contrato para un contrato comercial, la compra o venta de un bien inmueble, un divorcio, en fin, tanto en lo personal como en lo profesional, van ustedes el resto de sus vidas a enfrentarse a procesos de negociación y
creo que utilizar estas herramientas para definir el marco, el proceso y la construcción de empatía con sus contrapartes les puede ser muy útiles para salir victoriosos. Pues yo hasta aquí la dejaría, maestra, y pues atento a las preguntas. Doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo, muchas gracias por esta conferencia. Creo que es de mucha utilidad la información. Abrimos el foro para las preguntas. Les pido levantar la mano y en ese orden vamos a estar dando tiempo para que hagan sus preguntas. José Omar Vargas, cámara. Sí, me pueden escuchar sin ningún problema, primero que nada. Sí, te escuchamos. Muy buenos días a ambos. Mi pregunta era, aparte de lo anteriormente mencionado, que ya mencionó, se tiene que hacer incluso una introspección de la persona y el ambiente para negociar, ¿cuáles diría que además de eso podrían ser ciertos puntos clave fijos en las negociaciones, en donde puedes tomar una cierta oportunidad, por decirlo de alguna manera, un punto en el que puedes decir, aquí tengo una gran chance de poder cumplir con la negociación que yo quiero, o este punto que mencioné, no, además del que mencioné anteriormente, simplemente no puedo negociar con esta persona? No sé si mi pregunta es muy clara. Sí, hay ocasiones en donde verdaderamente lo que nos topamos es con la imposibilidad de llevar una negociación cuando la contraparte simplemente no quiere, ¿no?, negociar. Y entonces no hay José Omar, pues también es importante identificarlo al inicio. O sea, hay un marco para llevar a cabo una negociación o es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero aquí estamos suponiendo, digamos, que la otra parte tiene algún interés en que esta negociación se lleve a cabo. Y por eso ese primer paso de definir el marco tiene que ver con un ejercicio personalísimo de ustedes como negociadores, de tomarse el tiempo para sentarse y responder a esas preguntas. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Por qué lo quiero y cómo lo quiero? ¿Sí me explico? Y tratar de encontrar en la contraparte esas mismas respuestas. ¿Qué ve el otro? ¿Qué es lo que el otro quiere? ¿Por qué lo quiere y cómo lo quiere? Si eso lo logramos, si José Omar, si tú logras establecer eso y está claro que la contraparte en estas primeras pláticas te dejó claro qué quiere, por qué lo quiere y cómo lo quiere, ahí ya puedes tú empezar a construir, insisto, un proceso para acercar las partes. Si tú en las primeras pláticas ves que el otro no te responde a la pregunta, a ver, ¿y tú qué quieres? ¿Y por qué lo quieres? Y solo da evasivas y te dice que no, y que, pues, la verdad es que tampoco hay que perder tiempo. Aquí estamos hablando, digamos, de situaciones en donde las dos partes quieren algo y se están dispuestas a sentarse a negociar ese algo, ¿no? Le agradezco su respuesta. Muchas gracias por su consideración. Al contrario. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante. Sebastián Salazar. Hola, buenos días. Pues mi pregunta es esta. Cuando se está elaborando como una negociación de algo y como lo que usted mencionó de que si es un tema difícil es mejor separarlo, al momento que se está negociando como por esas partes se generan más problemas, es mejor como que como que esos otros problemas nuevos que se generaron, negociarlos dentro de uno de los que ya se estaba elaborando, o igual es recomendable que se divida igual estos nuevos problemas que se han generado. Sí, mira, en negociaciones complejas donde hay muchos temas a negociar, en ocasiones es mejor separarlos e ir negociando uno por uno, siempre bajo este principio que te comentaba yo de, ok, pero pactemos que nada está negociado hasta que todo está negociado, ¿no? Es decir, vamos a suponer que estás tú queriendo vender una casa, ¿no? Y te dice la persona, bueno, lo que pasa es que yo quisiera que para yo comprártela
pues me cambies todo el piso de madera y después yo quisiera que me pagues en efectivo la mitad de la casa y la otra sí ante notario. Y luego yo quisiera que fuera con un notario que está en la ciudad de Mérida, porque allá es donde es mi cuate el notario y entonces tenemos que viajar para allá. Y además quiero que me hagas un descuento. No sé si me explico. Entonces se empieza a poner complicado el tema de la venta de la casa y entonces vale la pena decir, bueno, a ver, no va a haber negociación hasta que todo esté negociado, pero vamos por partes. A ver, ¿por qué quieres ir a Mérida? ¿Por qué no lo hacemos aquí en Morelos? O sea, a mí me va a costar un boleto de avión, etcétera. A ver, ya nos pusimos de acuerdo. A ver, el piso de madera, pues mira, yo tengo para poner este tipo de piso de madera, no la madera de nogal que tú quieres que me cuesta, ¿no? $500,000. Entonces negociemos, sí estoy dispuesto a cambiarte el piso porque ya está hinchado y echado a perder, pero ¿qué tipo de piso quieres que yo te coloque? No sé si me estoy explicando, es decir, a veces sí es mejor ir separando los términos de la negociación, pero bajo este principio de hasta que no esté todo negociado y todo de acuerdo, entonces termina la negociación. No se vale ir cerrando capítulos uno a uno y que al final te diga, bueno, pues ya negociamos 9 puntos, el 10 no estoy dispuesto a negociarlo contigo, pero ya no, a ver, no, nada está negociado hasta que todo está negociado y esa es una buena estrategia, digamos, para llevar a buen puerto las negociaciones, Sebastián. Ok, muchas gracias. Sí quedó todo claro de lo que explicó. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Alessandro, adelante. Hola, buenos días. Yo quería saber si existen ciertas palabras tabú dentro de las negociaciones que no puedes mencionar porque se puede caer o puede suceder alguna reacción mala con tu negociador. Sí, mira, hay en el libro de Getting to Yes, hay todo un capítulo que se dedica a la palabra no. Esa es la palabra más delicada en una negociación. Y no estoy diciendo que no se deba de utilizar, sino que se debe de utilizar estratégicamente. Es decir, siempre conviene en una negociación hablar de, es posible, déjame pensarlo, no estoy seguro, híjole, eso me complica un poco, pero cuando sobreutilizamos el no, estamos llevando inclusive psicológicamente a la contraparte a un desgaste y no a la construcción de empatía con otra parte, ¿no? Si yo te digo, oye, mira, esto se me complica, pero déjame pensarlo, déjame buscar una alternativa, es muy distinto a si te digo, no, eso que me estás pidiendo, no, de ninguna manera. Sin embargo, hay ciertos momentos en la negociación muy estratégicos en donde perfectamente es válido utilizar el no. Entonces, lo que te diría es, esa palabra es la que hay que cuidar más, el no, y saber utilizarlo y no abusar del no, porque eso, insisto, puede generar, en términos de la construcción de empatía, pues un problema y que simplemente la otra contraparte también se empiece a cerrar y a cerrar y a cerrar y ganen los nos cuando lo que tú estás buscando, como dice este libro, es getting to yes, ¿no? O sea, lo que queremos es llegar al sí. Entonces, esa es la palabra, Alessandro, que yo cuidaría al máximo en una negociación. ¿Cuántas veces hemos oído de nuestros padres, no porque no? ¿No es chocante eso? ¿No es lo más falto de empatía cuando tú estás tratando de argumentar algo, estás tratando de convencer a alguien de algo y te dice no, y dices, pero ¿por qué no? Pues porque no. Bueno, ahí todos nos quedamos no solo fríos, sino furiosos y azotamos y nos levantamos y nos vamos, ¿no? Entonces, esas actitudes del no porque no o de no, sin intentar ser empáticos y argumentar y explicar y sensibilizar a la otra parte de por qué estamos en esta posición, creo que es clave para ser un buen negociador. Muchas gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta?
Emiliano Rendón, adelante. Sí, mi pregunta es de que si en una negociación se puede persuadir, ¿y cómo sería? ¿Cómo lo podrías persuadir si se puede? Sí, justamente negociar es persuadir. Tienes toda la razón. Negociar es convencer a la otra parte de que nuestros intereses son legítimos, que estamos buscando, que tenemos claro lo que queremos, por qué lo queremos y cómo lo queremos, que no nos interesa aplastar o lastimar absolutamente a nadie, a la otra parte, que no vemos a la contraparte como un enemigo. Y justamente el buen negociador es aquel que logra salirse con la suya, ¿no? Es decir, que logra convencer y ser suficientemente asertivo y empático como para que la contraparte, diga que sí, si no a todo, pues al 80% de lo que nosotros queríamos. A veces los buenos negociadores, con mucha habilidad, logran poner en boca de la contraparte lo que ellos quieren, ¿no? Es decir, logran, a través de sus argumentaciones, de ser los mejores preparados, de preparar a las audiencias sobre lo que queremos lograr, logran que sea la contraparte la que diga, oye, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Y si mejor buscamos a un notario en Morelos para no tener que viajar tú conoces a alguien. Bueno, si logras que la contraparte te haga a ti esa propuesta, quiere decir que eres un muy buen negociador, es decir, que fuiste muy convincente, primero en tus buenas intenciones, en que no es necesario ir a un notario de Mérida, que aquí en Morelos hay buenos notarios que no te van a transar, ¿no? Que no tienen ningún caso, ¿no? Hacerlo. Y si de repente logras ser tan convincente, y de eso se trata, que la contraparte sea la que diga, oye, ¿sabes qué? Tienes razón, y si mejor hacemos esta otra cosa, pues bueno, ahí te estás convirtiendo ya en un gran negociador. Muchas gracias. De nada. Muy bien, nos quedan todavía 7 minutos. ¿Alguien tiene otra pregunta? Briana, adelante. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta en la parte de las barreras que se mencionaron, las que son las psicológicas, estructurales y tácticas. O sea, me quedó mucho esa parte de cómo, ¿cuál es la Creo que diferencia? perdí el audio, no sé si se está escuchando. ¿No me escucha? No escucho a Briana. A ver. Briana, ¿puedes repetir la pregunta, perdón? Sí, ¿ya me escucho bien? Ya. Ok. Mi pregunta es más que nada los 3 tipos de barreras que se mencionaron en la conferencia, bueno, en la plática de las psicológicas, estructurales y tácticas. Como, ¿cuáles son las diferencias entre estas 3 barreras o cómo las puedo identificar? Sí, mira, por ejemplo, las tácticas, puede ser que la contraparte empiece a alargar el proceso de la negociación porque está en espera de que algo suceda, ¿sí? Es decir, no es que no quiera negociar, es que tácticamente necesita que algo suceda para poder ya cerrar la negociación. Y cuando digo que es importante detectar eso es porque a lo mejor uno no te desesperas y rompes la negociación porque no entendiste que la contraparte lo que necesita es solo un poco más de tiempo, es una cosa táctica, ¿no? Por ejemplo, sí te quiere comprar la casa, pero está esperando que le caiga una lana de un contrato que se le alargó y necesita esperarse un mes más para poder tener el dinero que le falta para comprar. Es una barrera táctica, no es de fondo, pero si tú la identificas, es más fácil que digas, oye, se me hace que tú tienes algún problema, o sea, a lo mejor lo que necesitas tiempo es porque te falta el dinero, si quieres, ok, pues nos esperamos y no se rompe la negociación si lograste identificar esa barrera táctica. Hay veces que hay barreras psicológicas, es decir, que una persona por alguna razón, no solo pensemos en misoginia, sino pensemos por ejemplo, hace poco tuve una plática con
con el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, y él me decía, sí, está muy padre eso de construir una candidatura única de oposición, pero yo con el PRI jamás iría. ¿Por qué? Porque mataron a mi papá, porque los culpables de haber matado a mi papá fueron los priistas, ¿no? Hay una barrera psicológica que hay que ver cómo la... Entonces, bueno, oye, probablemente algunos priistas se involucraron en lo que le pasó a tu papá, pero no todos los priistas, ¿no?, mataron a tu papá. Al contrario, yo te diría que hoy la mayoría de los priistas adoran la figura y la imagen y la historia de tu padre, y todo el PRI estaría feliz de votar, ¿no?, por Luis Donaldo Colosio hijo. Pero allá hay una barrera psicológica, ¿no? Hay una barrera psicológica perfectamente entendible que como negociador pues, tienes que encontrar la manera de resolver. Y las estructurales, pues es esta que les contaba yo, por ejemplo, del cardenal Norberto Rivera, que pues por más que él quisiera, su chamba y sus instrucciones y las reglas bajo las cuales la Iglesia Católica se rige, no le permiten fijar ni siquiera una posición cercana a la de estar de acuerdo con el aborto, por ejemplo, ¿no? Y entonces, una vez que identificamos que ahí hay una barrera estructural que no vamos a poder vencer, pues entonces hablemos de otra cosa, porque eso, o sea, jamás, mientras de Roma no haya un cambio sobre la perspectiva del aborto, pues digamos, es imposible, ¿no?, seguir avanzando en tratar de negociar con la Iglesia a que tomen la Iglesia de México, a que tomen una posición más progresista o más liberal sobre el aborto. No lo van a hacer, ¿no? Entonces, como decía José Mar desde el principio, o Sebastián, también es importante identificar en dónde no hay posibilidades de una negociación. O sea, ¿quieres tú negociar con la Iglesia Católica de México que estén a favor de la despenalización del aborto? Pues no, o sea, hay una barrera estructural invencible, ¿no? No sé si con esto fui claro, Juliana. Sí, muchas gracias. Fabricio Aguirre, adelante. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Primero que nada, mi pregunta es, ¿hasta cuándo sería prudente mantener un marco de negociación con una persona en base a si es positivo o negativo? No sé si se entendió mi pregunta. Sí, claro, yo creo que es hasta donde para ti sea importante lo que estás buscando en la negociación. Es decir, si para ti es lo suficientemente importante como para seguir alargando la negociación y seguir intentándolo, pues esa es la medida. Digamos, en el momento en el que tú consideres que ya está agotado, que tú ya no tienes tiempo para seguir adelante y que de seguir adelante vas a perder, ¿no?, lo que estabas buscando, pues en ese momento, insisto, si tú eres quien controla el proceso, pues en ese momento tú cierras la negociación y se termina. Yo creo que ahí es lo que les decía yo en el segundo punto. Traten siempre de controlar el proceso, es decir, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Y cómo lo quiero? Y si la respuesta a esa es tan importante, esos intereses, eso que estás negociando para ti, y conviene ampliar el proceso y alargarlo, esa decisión está en ti, Fabricio, y en términos de que tú sepas que tú estás controlando el proceso y que tú eres el que decide hasta dónde quieres alargar la negociación. Ok, muchas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. No quisiera pasarme de lo establecido. Una disculpa, Sara, queda una pregunta pendiente. Vamos a cerrar ahorita ya nuestra conferencia. Agradezco al maestro Juan José Becerril González Montesinos, quien ha estado a cargo de los controles de la reunión. Agradezco al doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo. Gracias por la conferencia, por la ronda de preguntas. Y no sé si alguien tenga algún comentario. Pues yo agradecerles, Mónica, Juan José, y a todos los alumnos. Ojalá les sirva estos tips, estas herramientas, y se conviertan en muy buenos y muy buenas negociadores, incluso para
para sus calificaciones. Lo pueden empezar a aplicar ya, inmediatamente. Muchas gracias, doctor. Pues cerramos la sesión. Nos vemos a las 11:10 en la primera ronda de evaluación. Que tengan buen día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias.